También condujo junto a Diego Escliar entre el 2005 y el 2011 el programa de radio, prefería no hacerlo por FM La Tribu. Y actualmente dirige el Diploma Superior Pedagogías de las Diferencias y varios cursos de posgrado. Esto es como que hice así un pequeño resumen porque Carlos tiene una producción extensísima y sé que participas de conversatorios a nivel internacional, presentás libros de otros autores, sacás relatos en forma digital y bueno, y hablas un poco de educación por aquí y por allá, ¿no es cierto? Y bueno, y sobre todo tus palabras tienen ese poder de convocar y envolvernos en su cadencia y en su ternura. Así que bueno, aquí presente toda la comunidad del distrito escolar tercero para escucharte y un poco para que, no sé, puedas avanzarnos sobre esto de los desafíos de la educación pospandémicos y bueno, en vistas a cómo seguimos, ¿no? Esta es nuestra gran pregunta, ¿cómo seguimos? Bueno, gracias, Carlos. Bueno, gracias Inés. Por fin ha llegado ese momento después de tantos mensajes y deseos de estar aquí, eh, que es un aquí un poco extraño, es más bien una hora, como no me he cansado de decir durante estos 2 años. Estamos compartiendo muchos horas, pero nos está costando volver a compartir los aquíes, ¿no? Y ya volveré sobre eso como desafío. Tal vez yo deba sostener esta pregunta que Inés soltó ahora, uh, además de darle toda mi gratitud por la invitación y de desearles buenas tardes. Y ojalá que pueda yo acompañarles en alguna cuestión referida a lo que vendrá, aunque me cuesta esta suerte de futurología, sí la desprendo del presente. Digamos que sosteniéndola en el presente es una pregunta que vale mucho la pena, es la pregunta que nos ha recorrido todo este tiempo y es una pregunta que mira hacia todas partes. No es una pregunta solo sobre el futuro, o en todo caso no sobre el futuro de la preconstrucción a los que nos tiene habituado algunos discursos educativos, ¿no? Sobre todo los más moralizadores acerca de lo que hay que hacer, de lo que debería hacerse. Hay otras imágenes del futuro que son mucho más interesantes, a mi modo de ver, que la preconstrucción, como lo son, por ejemplo, los del devenir o los del porvenir, ¿no? O los del quizá, o los del tal vez, o los del quién sabe, o los del casi, ¿no? Creo que después de la experiencia de la pandemia que todavía no termina, todas esas palabras que parecen que no tienen mucho sentido, el casi, el sin embargo, el quizá, el tal vez, deberían resonar con una entidad y un sentido mucho más potente que la línea recta, el hilo metálico hacia adelante, como si aquí no hubiera pasado nada, cuando en realidad todavía estamos tratando de dibujar un paisaje, de escribirlo, de pensarlo, de percibirlo, de sentirlo, porque ese paisaje doloroso, ese paisaje mortífero, ese paisaje inestable y de incertidumbre no ha terminado. Y haríamos bien en no dar por terminado algo que convive con nosotros de muchas maneras. Hay una de esas maneras que es la educativa, la formativa, lo que se puede aprender, el ir a las instituciones nuevamente, el reencuentro, es una de las que nos convocan y que creo que hoy acota un poco nuestra conversación a tantos otros devenires de los cuerpos, de las emociones, de las relaciones, de los vínculos, de los afectos, que seguramente están en entredicho o están en una entrelínea que no sabemos todavía precisar. Entonces yo creo que es una pregunta que primero vale la pena si le damos al futuro una sensación de incertidumbre, o sea, si lo dejamos en abierto, si no lo cerramos a una propuesta administrativa, burocrática, tecnológica, técnica, es decir, si no burocratizamos el futuro,
si entendemos que hay mucho de lo que tendríamos que preguntarnos hacia adelante, que viene de mucho antes de la pandemia, y hoy me voy a dedicar un poquito a eso, de lo que viene antes de la pandemia y que la pandemia radicaliza o muestra en carne viva o deja en flor de piel, pero que no viene con la pandemia como una excepción de un estado de cosas en el mundo y en la vida, sino que viene a confirmarlas, a desnudarlas, yo diría a mostrarlas de una manera mucho más cruda, si quisiéramos y si pudiéramos someternos a la crudeza y a la desnudez de las cosas que pasan, de las cosas que ocurren. Por lo tanto, es una pregunta abierta al porvenir y al devenir, sin duda, porque todavía no tenemos un paisaje ya trazado. Sin duda es una pregunta anterior, es una pregunta de qué hemos hecho, qué nos ha pasado, pero son preguntas que solo valen la pena formularse en un presente difícil, en un presente doloroso, álgido o al menos árido, un presente que se nos escapa, un presente lleno de horas, y que hace que sea difícil apartar el tiempo, apartar el pensamiento, suspenderlo, yo diría separarlo de coyunturas más inmediatas o separarlo de esa idea de realidad del noticiero, digamos, del día a día, porque creo que la suspensión y la separación en el ámbito educativo, aunque difícil, aunque por momentos absolutamente imposible, pero en la que estamos ahora, ¿no? Este es un momento en el cual ustedes logran cierta separación y cierta suspensión. Esas dos palabras dan cuenta de una historia de la educación no moderna, quizás ancestral, en la cual las primeras instituciones formativas se basaron justamente en estos dos principios, en una idea de separación de lo cotidiano, de la separación de las responsabilidades cotidianas y en un espacio de suspensión del tiempo urgente, del tiempo acelerado, del tiempo demencial, del tiempo abismal. Entonces, aquí está esta fórmula imprecisa de lo que les voy a contar. Una pregunta, ¿por qué vendrá? Pero no adherida a una lógica de época, de futuro consolidado, de ese futuro preconcebido. Una pregunta por lo que vendrá que tiene una historia, que tiene un arrastre, que tiene una sedimentación hacia el pasado. Y un presente en el cual nos incorporamos y hacemos la acción, el gesto de encontrarnos para justamente pensar qué será a partir de lo que ha sido en lo que está siendo. Esta es la conjugación del problema, ¿no? Un poco afiliándome a cierta idea filosófica de somos aquello que hemos hecho con lo que han hecho con nosotros, ¿no? Una de las frases más conocidas de la filosofía existencialista, en la cual de alguna manera tenemos un margen de libertad para pensar qué hacemos con lo que se ha hecho, ¿no? No solo cómo nos adherimos a lo que se hará, que es muy típico de la educación entrar en este juego de solo nos adherimos a lo que está siendo planteado como novedad hacia adelante. ¿Mm? Solo entendemos nuestra posición sirviendo a una novedad de lo que vendrá, y en la cual yo manifiesto mi rechazo, porque me parece que ahí perdemos varios elementos. Por un lado, el protagonismo, lo que llamamos un protagonismo de la autonomía educadora, de lo que los educadores y educadoras son capaces de hacer individualmente, colectivamente y sobre todo en las escuelas, que es un lugar de comunidad, ¿verdad? De comunidad. Por lo tanto, al adherirnos a un futuro preconstruido donde la novedad
es la que cuenta, una novedad que viene del exterior, digamos, que viene de una afuera, que está dictaminado por otras lógicas que no las educativas, que son lógicas epocales, por cierto. Perdemos ese protagonismo, pero además yo creo que perdemos un rasgo esencial, que es lo que voy a poner en pauta también hoy, a propósito de si lo que vendrá no tiene que ver, es una de las posibles respuestas que anticipo, con reinventar, para algunos será recuperar, para otros será reelaborar, qué tiene de esencial y de específico la institución educativa o las instituciones educativas. Si es que esta pregunta vale la pena formularse, porque inmediatamente se podría decir no hay especificidad ni esencialidad, ya que las instituciones educativas forman parte de un conjunto de instituciones y por lo tanto todas ellas en forma transversal compaginan una respuesta educativa a la época, sobre todo en una época, y perdón este desorden, que está, yo diría, inundando lo formativo, pero en términos de capacitacionismo o en términos de lo que a mí me gusta llamar preparacionismo, es decir, entender la educación solo como el dotar de capacidades que una época le exige a los individuos y a las comunidades para adaptarse sin más, y este es un motivo educacional muy fuerte, la idea de capacitar en el sentido de proveer de lo que falta para una adaptación rigurosa y satisfactoria a una época, y ahí entendemos la educación exclusivamente bajo la lógica de adaptación a las exigencias epocales, que es una de las versiones posibles que definen qué hacemos, qué tarea es la nuestra, en qué contribuimos al mundo y a la vida. Pero también está la idea preparacionista, ¿no?, de la época, que es todo lo que se hace en el presente solo tendría sentido en un futuro que probablemente ocurrirá, pero que probablemente también hay que decir no ocurrirá jamás. Como si se hubiera postergado el sentido presente de lo educativo en nombre de prepararlo todo para un futuro cuya imagen, repito, está congelada más adelante. Se conoce la finalidad, pero el presente es pura postergación de sentido. No importa lo que sintamos, no importa lo que hagamos, no importa cómo estemos, lo que importa es cómo se modela, ¿no?, cómo se prepara, por eso preparacionista, cómo se modela un futuro del cual ya se ha previsto su imagen final. Su imagen final. Es evidente que yo rehuyo de estas dos imágenes, es decir, trato de espantar la idea de que para ser esenciales y específicos tenemos que sumarnos sin más a una lógica de época, siendo que la lógica de época exige a las instituciones educativas la vía de la capacitación y la vía de la preparación, de alguna manera inhibiendo las posibilidades de sentido en un presente que paradojalmente es el único tiempo en el que algo puede tener sentido o dejar de tenerlo. O incluso es el único momento, el único tiempo en el que es posible parar, detenerse, hacer pausa, suspenderse, separarse, quizá para volver al mundo de otra manera, quizás para volver a la vida de otra manera. Bien, hasta aquí está formulado lo que para mí es el problema de la pregunta, ¿verdad? Es decir, si Inés me sugiere, y si esta es la propuesta del encuentro, yo necesito de alguna manera descifrar esa pregunta. Porque habrá otros invitados, otras invitadas,
que en mi lugar tendrán una claridad absoluta de hacia dónde va la educación. Algunos destellos son fáciles de ver, algunas tensiones son inocultables, pero yo no soy capaz de descifrar ese tiempo que vendrá si no retrocedo, si no me instalo en el presente, si no rechazo la idea de futuro como preconstrucción y si no me opongo inicialmente a esta doble idea o esta doble imagen de la educación en términos de solo adaptación a las exigencias y por lo tanto educación es sinónimo de capacitar y educación es sinónimo de preparar. En ambas, huelga decir que lo que falta es lo más importante. Y siempre para mí lo más importante es la presencia en el presente, el estar presentes en un presente compartido, en crear sentido del bien común allí donde estamos siendo, estamos haciendo, estamos jugando, estamos leyendo, estamos escribiendo, estamos pensando, estamos dibujando, estamos debatiendo, estamos conociendo. Ese para mí es el tiempo de la educación. Y entonces ahora voy a hacer un ejercicio un poco torpe, un poco simple, de retroceder 3 casilleros, si ustedes me permiten, a partir de los cuales creo que en ese retroceso, desde el presente, puedo entonces dar alguna imagen de lo que vendrá. Apuntando siempre, y quiero que lo recuerden conmigo, que quizá la pregunta que quedará sostenida aquí, al menos de mi parte, es si hay algo de la esencialidad y de la especificidad de las instituciones educativas que no se parezcan a ninguna otra instancia formativa disponible en el mundo, es la que necesitamos reelaborar, reinventar, repensar, rehacer, recrear y todos los que ustedes quieran imaginar. O quizás se trata de algo completamente distinto, para no hablar de novedad, de novedoso, de innovación, sino simplemente para decir quizá nunca lo hemos pensado en esa dirección y quizá valga la pena pensarlo así. Retrocedo en 3 momentos de una pequeña historia. Podría retroceder más o podría retroceder de otra manera, y en esto va un poco mis caprichos, mis lecturas, o lo que para mí tiene sentido y deja de tenerlo para otros. Lo primero es volver, si ustedes me permiten, hacia 1968, 67, 68. Voy a volver a una lectura que yo no hice en ese momento porque tenía 8 años, la hice mucho después, pero que hecha mucho después me llamó profundamente la atención antes de la pandemia, por supuesto, la he citado varias veces, pero que ahora durante la pandemia ha tomado como una potencia inaudita a mi modo de ver. Esto que he leído le pertenece a una mujer llamada María Zambrano, una filósofa muy conocida para quienes transitamos el camino de la filosofía de la educación, una mujer exiliada, una mujer que ha tenido que hacer muchas travesías en su vida, pero que en un pequeño pasaje, en un pequeño fragmento de algo que se llamó Filosofía y Educación, manuscritos, es decir, sus manuscritos, alertaba, usaba una expresión de alerta a propósito de algo que llamó la condición infrahumana de la humanidad. La idea de que estábamos, y ella habla en 1967-68, de que el mundo parecía estar yendo en una dirección cuya finalidad o cuyo propósito o cuyo desenlace, para decirlo mejor, podría ser una condición infrahumana. Es decir, por debajo de una condición humana que ella llamaría la de la comunión o la de la comunidad,
o la de la transversalidad, o la de la democratización, o lo de lo común, por debajo de eso, por debajo de eso. Y atribuye a esta condición dos posibles peligros que ya estaban en ciernes y que apenas los nombres ustedes notarán dónde nos hemos metido como humanidad. Y ella decía, en primer lugar, el peligro de que todo conocimiento, cualquier conocimiento, pero sobre todo conocimiento, tuviera una vinculación única con su utilitarismo. Es decir, haber entrado en una época, en un momento, en un tiempo, en que solo se conocería según un para qué individual, por cierto, un para qué egoísta, un para qué autocentrado, pero de alguna manera entendiendo el conocimiento ya no como una experiencia o un saber, sino como algo que nos lleva a un lucro, a un beneficio o a un provecho. Hay ahí una primera señal de la cual hoy somos en parte terriblemente conscientes. En este primer peligro, ustedes ya pueden avisorar una respuesta a la pregunta formulada inicialmente, que sería, quizá para tener una cierta especificidad y esencialidad, sería necesario desprender el conocimiento de su utilitarismo o de su provecho individual o de entenderlo como aquello completamente pegado al provecho personal. Ese insistente, retumbante para qué nuestro y de los estudiantes, tan permanente que nos ahoga, nos asfixia, y cuya respuesta debería ser, pues para nada, un conocimiento porque sí. Habría miles de ejemplos y no quiero caer en esta trampa de dar un ejemplo porque me parece que salta a la vista esta idea tan antigua, digamos tan antigua, ya tiene más de 50 y tantos años, y que hoy estamos en ese reinado del conocimiento solo entendido en su faceta utilitaria, que afecta a los más pequeños tanto como a los más grandes, en el sentido de que ya las decisiones que se toman a propósito de qué conocer, cómo conocer, cuál es el lenguaje del conocimiento, cuál es la acción del conocer, la curiosidad, el cuidado, están desprovistos de cualquier sustento institucional. Quiero decir con esto, hemos también caído en una trampa en la cual respondemos a la pregunta del para qué, organizamos el conocimiento en la dirección de una finalidad utilitaria. Pero fíjense que el segundo elemento que menciona María Zambrano es también curioso y lo podemos entrelazar. Ella dice que lo otro que haría del humano una condición infrahumana es entender que el progreso, la idea de progreso, la idea de que progresamos, la idea de que hay una sociedad que progresa, la idea de que hay una comunidad o un individuo que progresa, dice ella, no puede referirse solo al aspecto tecnológico. Y estamos hablando de un año 60, donde no tiene nada que ver con el nuestro, donde la tecnología tenía otra dimensión en la vida cotidiana. Y sin embargo ella alerta con una lucidez espantosa, yo diría, esa lucidez rayana en la locura, de advertir que si entendemos que lo único que debe ser entendido como progreso es lo tecnológico, pues en el mismo gesto podría morir el arte, podría morir la filosofía, podría morir la infancia, podría morir la poesía, porque nada de esto se podría medir en términos de progreso, porque no hay nada que nos diga que lo de hoy en poesía, en arte, en filosofía,
en lo que ustedes quieran, es mejor que antes, porque no todo nuevo en este sentido es lo único ni es lo mejor. Al contrario, la tecnología juega el juego de lo último es lo único y es lo mejor, y es lo que debe consumirse. Bueno, este es mi primer mojón, si ustedes quieren, donde ya tenemos elementos suficientes para repensar algo, ¿no? A propósito de un conocimiento no pegado al utilitarismo y la idea de un progreso individual y colectivo no asociado solamente a una percepción tecnológica. Con esto ya tenemos material suficiente como para decir, bueno, entonces la esencialidad y la especificidad de instituciones educativas sería, en vez de insistir con que el conocimiento debe servir para algo, quitarle su servidumbre y entenderlo más en un sentido de curiosidad, de exploración, de experiencia, de travesía. Que la tecnología es progreso, sí, pero el mundo contemporáneo, no solo el mundo actual, ofrece innumerables aristas, fragmentos que no necesariamente tienen que ver con el progreso. Voy al segundo mojón, un poco más reciente, pero aún como fuera o no encuadrado exactamente a la vida que nos ha tocado y que también ha sido una lectura de estos tiempos que me ha llamado poderosísimamente la atención. Otro filósofo, en este caso francés, llamado Paul Virilio, escribe en el año 1988, y lo voy a combinar con otro texto de 1998, pero aún todavía en un contexto no saturado de redes de comunicación a distancia, no saturado, pero sí incipiente, dice también casualmente que hay dos elementos que pueden, con el paso del tiempo, estar destruyendo nuestra posibilidad de construir lo público, lo común, entendido tanto en términos de la política formal, tradicional, estructural, representativa, como lo político, es decir, como el encuentro entre nosotros, entre pares, entre semejantes. Valga esta distinción también entre la política y lo político. ¿Y qué dice Virilio? Algo que nos va a llamar, todavía me conmueve, me sorprende que alguien lo hubiera dicho entonces, porque hoy va a tener un sentido trascendente entender lo que sigue. Paul Virilio dice, primero, esta es una época del aquí destituido de un ahora. Si ustedes recuerdan, no hay frase más banal, no hay frase más cotidiana que decir aquí y ahora. Pues Virilio dice 30 años atrás que lo que está ocurriendo con ese incipiente medio de comunicación a distancia llamado Internet, y donde todavía las redes no asomaban con la fuerza que asomaron hoy, dice, cuidado porque no va a haber un aquí y una ahora donde construir lo público. En el sentido que, como nos pasa hoy, estamos en una hora, pero no estamos en un aquí. Y el aquí no es equivalente a la hora. El aquí es territorio, el aquí es espacialidad, el aquí es lugar, el aquí es caminar, el aquí es mirar hacia los costados, el aquí es rodearse, el aquí es sostener la mirada. Y sin idealizar, porque el aquí también es insoportable o porque no quiero estar aquí, sin endiosar el aquí, quizá lo que venga sea la recomposición de ese aquí y ahora en una misma unidad de tiempo y lugar,
reconstruir ese aquí y ahora que tanto nos hace falta para lo público, para lo común. No solo porque el ahora separado del aquí disocia la comunidad, sino sobre todo porque las escuelas, particularmente hablando, son tiempos y lugares, y es en esa forma institucional donde en gran medida se juega su especificidad y su esencialidad, que las hace tan distintas a todos los otros lugares que anuncian que se aprende, que se enseña, que se forma, que se capacita, que se prepara, y que no son escuelas. Y que hoy cuesta tanto diferenciar la pantalla, el museo, la televisión, todo parece ser un gran centro de entrenamiento y de entretenimiento. Entonces, ¿qué diferencia a las escuelas de esos otros lugares y tiempos que no son escuelas? Porque otra posibilidad sería la de aceptar o acatar la idea de que nos tendríamos que parecer cada vez más a esos otros, a esas otras plataformas de información y de entretenimiento, de las cuales la escuela puede tomar elementos, pero puede no convertirse en ellas mismas. Ni las maestras ni los maestros ser parecidos a aquellos que enseñan desde las pantallas, me refiero youtubers, influencers, coachings, etcétera, etcétera, sobre los cuales hay mucho para decir, pero sobre todo la pregunta que nos cabe aquí es si nos vamos a tener que parecer a los actuales y novedosos agentes de información, entretenimiento y preparación y capacitación, o habrá todavía algo que conservar o producir hacia adelante que nos distinga, que nos separe de esas formas de transmisión de la información, etcétera, etcétera. Para mí es una pregunta con una cierta melodía de fondo de suspenso, porque noto cada vez más ese parecido, en parte por lo que hemos tenido que vivir en la pandemia, pero en parte hay mucha gente contenta y mucha gente alegre de que esto pueda seguir así, sin pandemia. Entonces Virilio se pregunta, y yo traslado esa pregunta acerca de si para lo público, para lo común, para la política y lo político no necesitamos de un aquí y ahora, o si ya destituimos uno del otro y por lo tanto o hay un aquí o hay un ahora, pero ya no hay un aquí y ahora. Lo segundo que dice Virilio, es el segundo alerta, ya en 1998, es las redes, las únicas redes que Internet está pensando, primero como sistema de control, como sistema de regulación, de vigilancia, luego como red social ampliada, ¿no será que nos ponen o nos hacen prestar atención mucho más a los que están lejos y mucho menos a los que están cerca? O para decirlo de otro modo, ¿no estaríamos prestando atención y por lo tanto estar más cerca de los que están lejos y más lejos de los que están cerca? ¿No pudiera ser acaso un desenlace de esta idea de red? Y en parte, lo confieso, lo he tenido que pensar para mí mismo. Lo he tenido que pensar no en estos últimos 2 años, sino desde antes. Si la ilusión de comunicabilidad, si esa ilusión de totalidad comunicativa no nos estaría generando una suerte de distancia o de indiferencia con lo cercano y de atracción con lo lejano. De tal manera que lo que podríamos plantear aquí es cómo se vuelve a elaborar ese arte de la distancia que para nosotros es capital
en el trámite educativo, en la tramitación de los vínculos educativos. ¿Qué cercanía, qué lejanía? Una cercanía tal que oprima, una cercanía tal que sea autoritaria y aplaste y empequeñezca al estudiante, o una lejanía tal que sea indiferente, inalcanzable, de demasiada jerarquía, y todo lo que hay en el medio, que es impreciso, que es vago, que es lo que hemos llamado el arte de la distancia a la hora de enseñar, a la hora de relacionar. Si estamos más cerca de los que están lejos y lejos de los que están cerca, ¿cómo reelaboraríamos esta idea? Bueno, voy al último mojón, no menos pesado, no menos árido, y que tiene que ver con un punto quizás de encuentro, con un punto en el cual el presente vuelve a ser puesto en entredicho y vuelve a ser de alguna manera nuestra única posibilidad, nuestra única potencia entre el futuro preconstruido y el pasado demasiado pesado, para decirlo así. Y esta lectura es una lectura múltiple y solo quiero retratarla de la siguiente manera, incluso para que tengamos, si es posible, un tiempo pequeño de intercambio. La voy a plantear de este modo. La época, lo que llamamos época, y que en clave bibliográfica muchos llaman de la modernidad tardía, ¿no? El umbral de la modernidad hacia lo poshumano, o como quieran llamarla. A mí me preocupa menos la definición que su cualidad, digamos. Y en general se coincide en decir que la idea de modernidad tardía en la gente, no en las preferencias teóricas, en las generaciones que de alguna manera aceptan y viven y se encuadran en los tiempos que corren. No los que lo critican, no los que contestan al tiempo, sino los que habitan este tiempo de alguna manera, yo diría, ni agradable ni desagradablemente, simplemente que se adaptan otra vez a las exigencias de un tiempo. Muchas veces para sobrevivir, aunque sabemos que la vida no es solo sobrevivir y que la educación tiene que ver con ello, con dar vida, no dar sobrevida, no apenas crear una falsa ilusión de supervivencia. Entonces, quienes se sienten modernamente, de alguna manera rechazan el pasado como si el pasado ya no tuviera nada para contar, como si todos tuvieran la inmanencia de un presente, en el ahora, 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 que muchos han llamado performativo, histriónico, si ustedes quieren, histérico, porque funciona a los tumbos. Ahora voy a aprender inglés, ahora voy a ver este video, ahora llamo la multitarea, la multiconexión. Esta idea de que lo trascendente de otras épocas, que siempre tiene que ver con preguntarnos por el origen, por la existencia, por quiénes somos, por qué deseamos, por lo común, por lo colectivo, se transforma en una inmanencia de un ahora que se repite a sí mismo, pero que además tiene otro condimento. Y ese otro condimento es que las respuestas a lo inmanente de la hora, a diferencia de otras épocas y de otras generaciones, ya no vienen de lo ancestral, sino que para quien vive modernamente viene de la novedad que resuelve un problema que todavía ni siquiera se ha terminado de formular, ni siquiera se ha terminado de preguntar. Como quien busca una información inmediata antes de poder detenerse en qué pregunta tiene, en qué pregunta se hace. Como quien encuentra una respuesta a algo que no se ha preguntado. Porque esa respuesta viene no solo de afuera, sino que viene
como vengo diciendo, de la novedad del futuro. Lo que no podemos resolver ahora, pues ya se resolverá. Lo que crea una condición de expectación o de espectador pasivo que de alguna manera se entretiene en lo inmanente, pero no se hace una pregunta trascendente porque considera, repito, que el pasado ya no tendría nada que decir o ya ha dicho todo, y el futuro es el que nos traerá la respuesta, porque se trata de esperarlo, de esperarlo. Ya vendrán aquellos que inventarán la respuesta a una pregunta que, repito, todavía no sabemos cuál es, a un problema que todavía no nos hemos dado tiempo en plantearnos. Termino con lo siguiente. ¿Sería posible pensar en una institución enraizada en el presente, aunque esto parezca imposible, insoportable, atenta a su tiempo y a su lugar, que no solo promueva adaptación a las exigencias de la época, sino que además de contestarle, cree otra época, abra la época a otros tiempos? Porque en el fondo, si rechazamos el pasado porque es pesado, si solo nos importa un presente inmanente, una de las pérdidas mayúsculas, y esta es la clave de lo que hay que reelaborar también, es lo que hemos llamado la pérdida de la narratividad, la pérdida del contarnos, de que mientras tengamos cosas para contarnos en el presente, seguimos viviendo y la vida no está tan mal como creemos. Si perdemos, ya hemos perdido buena parte de la mitología, al menos en las grandes ciudades, al menos en los grandes centros urbanos, nadie apela a la mitología para preguntarnos o responder sobre nuestra existencia y nuestro origen. Pero perder la narratividad para mí sería tan grave porque no solo dejaríamos de contarnos unos a los otros, sino sobre todo dejaríamos de contar con otros, unos con otros, no a los otros, sino con otros. Y aquí emerge lo que tanto se discutió durante la pandemia y no termina de formularse claramente, al menos desde mi punto de vista, que es que lo que viene también y lo que ya tiene que estar aquí es una inmensa, enorme política del cuidado, que es plural, no es una política del cuidado, porque hay tanto para cuidar, tanto ha sido descuidado, que muchos autores llaman al tiempo que estamos viviendo el imperio del descuido. Hay que cuidar a las mujeres, hay que cuidar a la infancia, hay que cuidar la tierra, hay que cuidar el planeta, hay que cuidar los relatos, hay que cuidar a los viejos y a las viejas, hay que cuidar la educación, hay que cuidar la narración, hay que cuidar los juegos, hay que cuidar el porque sí y el para nada, que muchas veces son los mejores recuerdos que tenemos de nuestra propia educación. Llego aquí, he ocupado demasiado tiempo, pero aunque sea 5 minutos de conversación nos damos, y si no, luego la seguimos por otros medios. Les agradezco la paciencia, la atención y el tiempo que hemos compartido. Carlos, en principio, la verdad, emocionante escucharte. Cerraste con esto del cuidado y de tantas cosas que tenemos que cuidar, y es cierto, y en la vorágine del día a día muchas veces nos perdemos de vista en esto, en el otro, en la cercanía y en los cuidados. Realmente, nada, excelente la puerta que nos abriste para seguir pensando, ¿no es cierto? Porque creo que ese era un poco también la propuesta al invitarte y al pedirte que trabajaras sobre estos temas que tenían que ver con, bueno, para seguir pensando la educación, seguir pensando nuestro presente. Si hay unos minutitos, si vos podés unos minutitos más, me encantaría abrir
la charla. Había una mano levantada por ahí que ahora la perdí, pero alguien quería hablar. Qué lindas cosas que están poniendo, una brisa de aire fresco están poniendo en el chat tus palabras, ¿eh? Yo le cedo la palabra a quien quisiera hablar, colegas. María Durán e Iliana Hielo levantaron la mano. Bueno, María, dale, empezamos. Podés abrir el micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras, porque la verdad es que nos dejaste un montón de temas, temas que están y que a veces no nos damos cuenta en la vorágine del día y del trabajo, que es importante pensarlos. Hubo varias cosas que dijiste que a mí me llamaron la atención y que comparto. Esto de, bueno, el capacitacionismo. Eso. Sí, parece que se le da como una importancia suprema al todo tiempo prepararnos para algo y dejamos de vivir por lo menos, y por momentos dejamos de vivir lo que está pasando, dejamos de darnos cuenta de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Lo mencionabas también con el tema de estar más cerca de los que están lejos que de los que están cerca. Y justamente me parece sumamente importante en la escuela poder tener la posibilidad de mirarnos y de escucharnos más y ver qué es lo que nos pasa. Yo creo que hay, más allá de que sabemos que las inteligencias son múltiples, se le da mucha importancia a determinadas inteligencias y al desarrollo de esas inteligencias y dejamos de lado cosas sumamente importantes. Para mí la inteligencia emocional es muy importante y no podemos esperar, creo yo, que se desarrolle por sí sola. Me parece que la escuela debería ser partícipe en el desarrollo de las inteligencias y de la inteligencia emocional sobre todo. Entonces dar prioridad, me parece, a que puedan aparecer las vivencias y las maneras de accionar y de reaccionar ante las diferentes cosas que van sucediendo, no solamente en la escuela, sino en la vida de las chicas y de los chicos. Así me parece sumamente importante eso. Y cuando hablabas de tecnologías, sí, sí, realmente el progreso no es solo tecnología. Progresar también es poder relacionarnos cada vez mejor y poder saber qué queremos y disfrutar de la vida que uno tiene ahora, que una tiene ahora. Así que me parece re importante todo lo que dijiste. Muchas gracias y bueno, no quiero quitar más tiempo. Gracias por tus subrayados, siempre importantes para saber cómo se escucha algo o cómo se incorpora a la propia persona que toma la palabra. Así que gracias. Iliana, ¿querías hablar también? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, estoy conmovida porque, bueno, seguidora, sobre todo de Si el otro no estuviera ahí, de ese libro que me marcó a mí también en los comienzos de la educación especial, con los comienzos de la integración de los chicos con diferentes discapacidades y capacidades. Y a mí me conmovió mucho de estas palabras el tema de poder ir hacia atrás y este tema de la velocidad, el tema de poder recuperar la palabra, la narrativa y de la especificidad de las instituciones educativas, donde lo urgente, donde lo burocrático parece a veces que tiñe y se desdibuja para qué estamos
y el para nada, ¿no? Ese para nada del disfrutar. ¿Dónde está el disfrutar? En la enseñanza, y a veces a mí me hace ruido ciertas cosas como decir, pertenezco a un programa, y esas palabras también las traigo para recuperar también en un punto este tema de la filosofía tan importante, ¿no? De poder detenernos y parar un momento en esa suspensión, que me encantó la palabra suspensión en el buen sentido, porque ahí aparece la creatividad, ahí aparece el otro, ahí aparece el mirar hacia alrededor, y no estar como esto, que esa visionaria, que ya la voy a leer, de estar como mirándose el egoísmo, estar en lo, sacar ventaja en lo formativo del aprovechamiento. Mil gracias por dejarme a mí, aunque sea esta angustia que hay que transitarla también, para poder seguir pensando juntos. Gracias. Bueno, gracias a vos y Liana, y decirte que el año que viene se cumplen, me avisaron el otro día que se cumplían 20 años y si el otro no estuviera ahí, y nada, algo haremos, ¿no? Algo haremos, aunque sea una celebración, porque han pasado 20 años de un libro que, bueno, para alguna gente, para mí, ha sido importante en la formación, en la vida, en fin. Así que agradezco tus palabras. No tengo más que eso, que gratitud, y no responder porque creo que compartimos, igual que el testimonio anterior, que tiene que ver con subrayar elementos que se han puesto en juego aquí. Bueno, no sé si hay más comentarios. Sí, Eve, ahí te damos la palabra entonces. Bueno, muchas gracias, Inés. Bueno, Carlos, me sumo a esa sensación de vibración generalizada, y también compartiendo no mucho sino todo lo que nos has dicho. Me quedo con ganas de hacer una pregunta, ¿no? Si en algún punto lo que nos planteas es que es preciso derribar esa utopía tecnológica con la que en realidad, más que hacernos caminar hacia adelante, me parece nos convidan a subsumirnos siempre en una forma muy disciplinaria, ¿no?, de vida. ¿Cuál es para vos, si tenés, digamos, prefigurada o dibujada una utopía otra? Sé que es una pregunta ambiciosa, pero ¿dónde te parece a vos que está, Hermosa, digamos, hermosa. la necesidad como... quiero aclarar esto, Carlos. Nunca te pediría, no le pediría a nadie que nos señale el camino así como un profeta, pero sí dónde te parece a vos que están los acentos de estas de urgentes, ¿no? Como para poder pensar si no es con la tecnología o solo con la tecnología, es dónde están, digamos, las curvas de camino que sí deberíamos tomar. Wow, me parece fantástico lo que estás diciendo, es un desafío para mí que acepto, lo tomo y voy a intentar no improvisar, sino recuperar algo que planteé durante estos 2 años. Y agradecerte que no me hagas ni profeta, ni pastor, ni nada por el estilo, ¿no? No quisiera jamás caer en esa figura. Por un lado, una relación con la tecnología que no determine el límite de lo humano, es decir, que no esté puesta como el principio organizador de lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que deseamos, sino dejarla en el lugar de la mediación, dejarla en el lugar
que le cabe, que le corresponde, que es importante, que es, yo te diría, fundamental en muchos otros aspectos de la vida. Y es que es un medio que no determina la toma de la palabra o la toma de posesión o la toma de posición, sino que, y que no invierte, y eso es algo que he alertado mucho, que no invierte la idea de disponibilidad o de comunicabilidad, sino que o la determina como formato, porque los formatos sí que determinan, distintos formatos no producen el mismo resultado, eso lo sabemos muy claramente, no se puede estar a prescindencia de los formatos, quiero decir, pero el formato no tiene que determinar, no es el principio de la frase. Eso se confundió mucho durante la pandemia. De acuerdo a los recursos, haremos o no haremos. Lo entiendo coyunturalmente, no lo entiendo como algo más permanente. Por lo tanto, aquí no hay una negación de la tecnología o de algunas técnicas, lo que hay es un cuidado de que se consoliden como determinantes de las formas de tomar la palabra, de las formas de vinculación, de las formas del conocimiento. Se entiende, ¿no? Es decir, se entiende esa diferencia. Pero ahora voy a lo segundo que me parece más hondo y más discutible. Por un momento, durante la pandemia, me imaginé, planteé, conversé sobre una idea un poco pobre, que era justamente la de empobrecer la pedagogía, empobrecer y que no se entienda como pobreza, sino como quitarle lo utilitario, quitarle el valor de mercancía. Y cuando me refería a una educación pobre es porque quise recuperar algo de otros años, de los años 60, que era aquello del teatro pobre, el cine pobre, el arte pobre, que todavía perdura, sobre todo en las artes plásticas, y que tiene que ver con prestar atención, por un lado, a todo lo que hemos olvidado, desechado, ignorado, abandonado, considerado residuo, considerado inservible, es decir, volver de alguna manera a desenterrar lo enterrado. Pero por otro lado, también quiere decir la no utilización de efectos especiales, de hacer espectáculo de la educación, es decir, de espectacularizar la transmisión, de utilizar el exceso de luz, la vestimenta, como pasaba en el teatro, que aquel fantástico director polaco llamado Grotowski decía, basta de efectos especiales. La pobreza quiere decir la pobreza de lo especial, del refinamiento, de tanto armatoste, de tanta luz, de tanta idea de extravagancia, de todo lo que necesitamos para educar. De alguna manera empobrecerse en el sentido de despojarse, de desnudarse, de volver a los vínculos esenciales y a las formas esenciales de los vínculos. Espero que eso vaya en la dirección de lo que preguntabas, y sin duda es una idea muy pobre de mi parte poder traer la idea de lo pobre desde ya. Digamos, a nadie consuela una idea de esa magnitud, ¿no? De cómo nos despojamos para recuperar esencialidad y especificidad y cómo no entramos en artificios que nos hacen separar y distanciar. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Gracias a todos y a todas. Yo no veo ninguna mano más levantada, así que podemos seguir, supongo, también por algún chat, algún correíto, Carlos, si surge Claro. después alguna duda, ¿te parece? ¿Algún otro comentario? Sin duda, Realmente sin duda. Bueno, gracias. Desde todo el equipo de docentes del Distrito Escolar Tercero, especialmente desde el equipo de supervisión, te queremos agradecer esta intervención, realmente este encuentro, este abrazo que nos diste para este mediodía
de casi fines de año y que la verdad que es un regalo y es una apertura para seguir explorando los diferentes caminos de la educación, ¿no? que es los que a todos nos convoca. Así que te súper agradecemos que hayas podido estar con todos nosotros y bueno, y el año que viene cuando festejes y hagas algo por los 20 años de tu libro, nos invitás. Espero, nos decís o dónde te podemos ver, dónde te podemos encontrar, te seguiremos en las redes y donde Seguramente no lo nos organizaré yo, es lo que más me seguramente gusta. no lo organizaré yo porque me daría vergüenza, pero sé que hay gente que está queriendo como hacer algo para recordar los 20 años. Buenísimo. Bueno, realmente Bueno, muchas gracias y será hasta muy pronto. un Un fuerte abrazo abrazo a gigante todas, a todos y hasta muy pronto, de verdad, hasta muy pronto. y un gran aplauso. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todas y a todos. Gracias. Gracias, un lujo. Gracias. Hasta luego. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente todo. Mucha para pensar, gracias. 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 Habría que dejar de grabar.